Sí, tengo. Bien, pues comenzamos este pleno extraordinario de hoy y antes de proceder al primer punto del orden del día, quería decir lo siguiente. Usted no está, faltan los concejales del Partido Popular y bueno, pues es debido a lo siguiente. Voy a dar cuenta un poco del escrito que se ha presentado esta mañana y algunas de las cosas. El escrito comienza diciendo que el pasado lunes 28 de marzo a las 13:39 horas de la tarde se envió citación para la celebración de sesión extraordinaria del Pleno, prevista para 72 horas después, y en cuyo orden del día figura el presupuesto general. Dice que se ponía en conocimiento, en nuestro conocimiento, dice el portavoz, que a partir de ese día teníamos a nuestra disposición la documentación pertinente sobre el mismo. Bien, ese es el comienzo y en definitiva dice que los concejales del Grupo Popular hemos decidido no asistir al mencionado pleno como señal de la protesta por su precipitación, su desdén a la oposición y su continua labor de obstrucción y falta de transparencia. Sobre estas argumentaciones, pues quiero creer que es un error lo que se dice y no pensar que es una mentira. Prefiero dejarlo a que es un error. ¿Por qué? Por lo siguiente. Con fecha 21 de este mes, es decir, hace 10 días, se convocó a la comisión informativa al representante del Partido Popular. Esa comisión informativa se convocaba para celebrarla el día 28, es decir, este lunes pasado. Estamos hablando del lunes 21, se hace saber al Grupo Popular que se va a celebrar comisión informativa en la cual se les indica que se va a tratar lo siguiente: dictamen sobre aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio 2016. Y en esa convocatoria además figura que dice que la documentación referente a ese asunto está a su disposición en la Secretaría de la sede. Con lo cual, el día 21 se convoca, el día 21 se les indica que tienen la documentación a su disposición para celebrarlo, bueno, pues una semana después, como era la Semana Santa, lo hicimos con una semana de antelación para que diera tiempo, bueno, pues a ver la documentación y a preparar pues, la intervención, o lo que fuera, de la comisión informativa. El día 27, domingo por la noche, recibimos, o se recibe, está registrado también, un escrito del representante del Partido Popular en la comisión informativa donde dice lo siguiente: tengo que comunicarle que no podré asistir a dicha reunión por motivos laborales. Ese día, el día 28, se celebra la comisión informativa sin que asista el representante del Partido Popular ni ningún suplente que pueda asistir. Con lo cual, a pesar de haberlo sabido desde el día 21, el día 28, que es la comisión informativa, no asiste ningún representante del Partido Popular, ni han venido a ver la documentación, ni a retirar la fotocopia que cortésmente se les entrega para que estudien los presupuestos. Ese mismo día, el día 28, se convoca el Pleno con la suficiente antelación, es decir, con lo que establece la ley, de 2 días intermedios hábiles para hoy jueves. Hasta la fecha de ayer, es decir, el día 30, no asiste el portavoz del Partido Popular a ver la documentación. Por lo tanto, a pesar de estar convocada la comisión el día 21, a su disposición dicha documentación, asisten 10 días después, es decir, con la fecha de ayer, a ver esos documentos. Y el argumento que hoy presentan, el escrito que hoy presentan, indica, por lo tanto, creo que es un error, que no se han dado cuenta que se les había convocado el día 21, indican que solo lo saben o solo tienen a su disposición la documentación del día
28. Por ello, bueno, pues lo único que podemos esperar es que reconozcan ese error y también, en mi opinión, deberían pedir perdón el portavoz por todos los insultos que sobre mí hace en el escrito, porque he leído solo la parte positiva inicial y la parte final, pero entre medias, bueno, pues se me alega que he incumplido la ley, cosa que es totalmente falsa, y que por lo tanto no es posible mantener o asistir al pleno. Yo creo que se puede argumentar que no se está de acuerdo en el presupuesto, que no se está de acuerdo en lo que sea, pero no es posible con estos argumentos decir que no se ha asistido al pleno, porque la convocatoria de la comisión informativa fue, lo saben, desde el día 21 y la documentación, según la documentación que obra aquí, estaba a su disposición también desde ese día. Y una vez informado a todos los asistentes el por qué los miembros del Partido Popular no asisten, vamos a dar inicio al primer punto del orden del día, que es aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Estamos de acuerdo en la aprobación? El segundo punto del orden del día es propuesta de nombramiento de representantes de la Corporación en órganos colegiados de competencia del Pleno que están vacantes. Se ha presentado una propuesta debido a la modificación de los concejales del Grupo Socialista y por lo tanto requiere que el Pleno apruebe pues, esa propuesta de representantes en órganos colegiados. Sí, la propuesta es la siguiente. Como representantes en el Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria Jaime Gil de Viedma de Nava de la Asunción, titular doña María Victoria Pérez Gonzalo y suplente don Enrique Maroto de Pablos. Representantes en el Consejo Escolar del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Nava de la Asunción, así como de cualquier otro en materia de educación, titular don Enrique Maroto de Pablos, suplente don Juan José Maroto Sáez. Representantes en el Centro de Salud de Nava de la Asunción, titular don Jesús Sanz Herrán, suplente don Juan José Maroto Sáez. Representantes en la Residencia de Ancianos La Alameda, dependiente de la Diputación Provincial de Segovia, titular don Enrique Maroto de Pablos, suplente don Jesús Sanz Herrán. Representante en Cruz Roja Española, titular don Juan Antonio Herrán Marugán, suplente don Jesús Sanz Herrán. Representantes en la Mancomunidad de Municipios Río Eresma, titulares don Enrique Maroto de Pablos y don Juan Antonio Herrán Marugán, suplentes don Juan José Maroto Sáez y don Jesús Sanz Herrán. Representantes en el Consorcio Provincial de Medio Ambiente, titular doña María Victoria Pérez Gonzalo, suplente don Juan José Maroto Sáez. Representantes en el Centro de Iniciativas Turísticas Tierra de Pinares Segoviana, titular doña María Victoria Pérez Gonzalo, suplente don Enrique Maroto de Pablos. Y representantes en la Asociación Intermunicipal para el Desarrollo de la Comarca, AIDESCON, titular doña María Victoria Pérez Gonzalo, suplente don Enrique Maroto de Pablos. Bien, pues estamos todos de acuerdo en aprobar esa propuesta que nosotros mismos hemos hecho. Y pasamos al tercer punto del orden del día, que es presupuesto general de la entidad local para el ejercicio 2016. Señor secretario, lee el dictamen de la comisión. La Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda, en la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de marzo del 2016, adoptó el siguiente acuerdo. Dictamen sobre la aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio económico 2016. Se sometió a consideración de la Comisión Informativa el proyecto del presupuesto general de este Ayuntamiento para el ejercicio 2016, así como sus bases de ejecución y la plantilla de personal comprensiva de los puestos de trabajo. Consta en el expediente la memoria explicativa, el resumen de la liquidación del ejercicio 2015, el anexo de personal, el anexo de inversiones, el anexo del estado de la deuda, el informe económico-financiero, estado de ingresos, estado de gastos,
las bases de ejecución del presupuesto, el informe de intervención de la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y el informe de intervención de la evaluación del cumplimiento de la regla de gasto. Sometido a votación, la Comisión de Cuentas y Hacienda, en votación ordinaria y por 3 votos a favor, concejales del Grupo Socialista, acuerda proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Nava de la Asunción para el ejercicio 2016, junto con las bases de ejecución, y que el resumen es: total ingresos 2.416.599,38 euros, en gastos 2.416.599,38 euros, resultando estar nivelado tanto en ingresos como en gastos. Segundo, aprobar inicialmente la plantilla de personal comprensiva de los puestos de trabajo, tanto funcionarios como personal laboral. Tercero, exponer al público el presupuesto general para el ejercicio 2016, junto con las bases de ejecución y la plantilla del personal, por un plazo de 15 días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamación por los interesados. Cuarto, considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente reclamación. Y quinto, remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Junta de Castilla y León. Muy bien, pues una vez leído el dictamen de la comisión, a la que, insisto, no asistieron los representantes del Partido Popular, voy a dar una pequeña explicación de lo que es, sobre todo respecto al año pasado, un poco las modificaciones que hay, sobre todo, y las inversiones que preveemos hacer con este presupuesto. Me voy a referir primero al capítulo de gastos. Dentro de ese capítulo de gastos, el capítulo 1, que se refiere a gastos de personal, se obtiene o da 788.995 euros, experimentando un incremento respecto al año pasado del 1%, y en el que en este apartado no se ha tenido en cuenta la recuperación de la paga extraordinaria. Desaparecen los gastos por retribuciones de altos cargos, es decir, del alcalde, gastos de seguridad social también, lo cual suponía 54.627 euros respecto al año pasado, que desaparecen de este capítulo al no tener ya el alcalde remuneración. Respecto a la paga extraordinaria, se va a dejar un apartado, es decir, vamos a recuperar la parte proporcional que quedaba de pagar del año 2012 y que una parte ya se ha pagado este año de atrás, y por lo tanto hemos incrementado, independientemente de ese 1% que decía antes, esa falta de la paga que había del año 2012, con lo cual este año, bueno, pues hemos consignado ese presupuesto para poderla pagar. También desaparece algún tipo de personal al haber contratado, por ejemplo, el servicio de limpieza de los colegios, y disminuye, por lo tanto, ese personal eventual que está en ese capítulo. En el capítulo 2, que hemos consignado 814.000 euros y hemos hecho un esfuerzo para consignar ahí un 5,7% más, que es gasto en bienes y servicios, para poder incrementar, bueno, pues algunas cosas. Entre ellas, hemos consignado una partida por un posible leasing que pudiéramos hacer para compra de una barredora. Hemos consignado una partida importante también para el mantenimiento y limpieza del parque municipal, lo cual vamos a contratar una empresa de limpieza y servicio para que lo mantenga lo más, bueno, pues en las mejores condiciones posibles, y la revisión de los juegos y del circuito biosaludable. El resto de esa partida, bueno, pues se refiere sobre todo a ese tipo de gastos que ya he dicho. En el capítulo 3, los gastos financieros, se incrementa en una cantidad porque está motivado, porque habrá que pagar intereses en el préstamo de la corporación anterior, de pago a proveedores, que se comenzará a pagar también la amortización durante este año. En el apartado 4 de transferencias corrientes, bueno, pues hemos consignado unos gastos para transferencia a la Asociación Cultural Musical de Nava, que se le viene pagando
un dinero mensualmente, es decir, a la banda y demás. Al Club de Balonmano Nava, que se le entrega una subvención durante estos años, al Club de Fútbol también, a la Asociación Cultural La Funcionera, y hemos dejado una pequeña partida para otras posibles subvenciones en materia cultural que pudieran surgir. En el capítulo 5 no se ha consignado nada, en el capítulo 6 se han consignado las inversiones, es decir, el capítulo donde vamos a meter todas las inversiones, entre ellas sobre todo lo del polideportivo. Hemos consignado una cantidad de 638.000 y pico euros. Eso viene definido por lo siguiente: una subvención pedida y una posible inversión en el parque, para arreglo de lo que es el parque, de 20.000 euros, una partida de 40.000 euros para pavimentación y ordenación de calles, una partida de, bueno, son varias partidas, pero en definitiva la construcción del nuevo polideportivo hemos consignado 516.000 euros, de los cuales 100.000 preveemos que nos dé de subvención la Junta, 266.000 de pasivos financieros, es decir, de bienes que tenemos pensado poder vender, y de pasivos financieros la cantidad de 100.000 euros, es decir, un posible préstamo que podríamos pedir a largo plazo para hacer la inversión de ese dinero que he dicho. Otra inversión por una subvención que tenemos pedida del Algodón Largo de 25.000 euros, otra inversión de hacer unos acondicionamientos en el albergue de 7.000 euros, otra posible inversión por una subvención que hemos solicitado a la Junta de 15.000 euros para hacer un centro en la estación de Renfe dedicado, un centro de interpretación a Jaime Gil de Viedma. Tenemos pendiente unos pagos de contenedores de basura de corporaciones anteriores de 4.000 y pico euros, que también lo hemos consignado para poderlo pagar. Tenemos pendiente también el pago de adquisición de mobiliario de la piscina de corporaciones anteriores de 3.500 euros, y hemos previsto también una pequeña cantidad de 2.000 euros que seguramente habría que ampliar para la compra de un vehículo. En el capítulo 7 no hay consignación. En el capítulo 8 se refiere por los anticipos que se pueda dar al personal, más o menos por el año pasado. Y en el capítulo 9, ya lo he dicho, se incrementa motivado por las amortizaciones en el préstamo de pago a proveedores de corporaciones anteriores. Eso en cuanto al capítulo de gastos. En el capítulo de ingresos digo un poco también lo más, un poco las diferencias. El capítulo 1 se refiere a los ingresos por bienes inmuebles, es decir, la contribución y actividades económicas. Se ha consignado la cantidad que se cree se va a recaudar, más o menos similar, quizá un poquito superior al año pasado. En el capítulo 2, impuestos indirectos, se refiere al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El capítulo 3, los ingresos previstos son los precios públicos que hay establecidos, y las principales modificaciones son: se disminuye el precio por escuela de idiomas, que está adjudicado a una empresa, por lo cual este año no se consigna. Se disminuye también el precio de escuela de danza, que también lo gestiona directamente las propias profesoras de danza. Y establecemos un nuevo concepto, debido a la ordenanza que aprobamos, de utilización de edificios y locales municipales. En el capítulo 4, que se refiere a transferencias corrientes, es lo que recibiremos de los tributos del Estado, de subvenciones, etcétera, etcétera. En el capítulo 5, los ingresos patrimoniales, hemos consignado, bueno, pues un poco también parecido al ejercicio anterior, los ingresos que recibamos de madera, de resina, de los pinares, de la piscina municipal, etcétera, etcétera. En el capítulo 6 hemos consignado esa previsión de enajenaciones de algunos terrenos que tenemos pensado llevar a cabo para la inversión del polideportivo. Y en el capítulo 7 se refiere, bueno, está detallado en el anexo de inversiones, se refiere a las subvenciones que se pueden conceder para financiar inversiones, exclusivamente a las de inversiones. Capítulo 8 son los activos financieros, y capítulo 9 hemos consignado lo que ya he dicho antes, una previsión por si pudiéramos o por si fuera necesario pedir un préstamo de 100.000 euros. Hasta ahí lo que es un poco el resumen de ingresos y gastos por capítulos. Las inversiones
que más o menos las he ido diciendo, bueno, que se prevén y que también prácticamente estarán en función de las subvenciones que recibamos, están pues, más o menos valoradas en 638.000 euros, y también me gustaría referirme pues, a algunas de las cosas para conocimiento de todos, y es que en el capítulo, por ejemplo, de amortización de préstamos que tenemos y pago de intereses de este año, bueno, pues tendremos que pagar de corporaciones anteriores en torno a 70.000 euros, tenemos que hacer frente a 70.000 euros por la amortización y por los intereses de préstamos anteriores, que tenemos a 1 de enero un capital pendiente de amortizar en préstamos de 567.000 euros, entre los que están 3 préstamos, digamos, que había pendientes, y 3 devoluciones de los tributos del Estado que se habían ingresado de más años anteriores y que ahora los tenemos que devolver. En definitiva, esos 567.000 euros que tenemos pendientes, que tiene pendiente el Ayuntamiento de amortizar este año. Hasta ahí un poco el resumen de lo que son las previsiones de ingresos y gastos, de la situación económica en cuanto a la deuda que teníamos, que está en torno a un 30 y tantos %, y que no es excesiva, teniendo en cuenta lo que establece la ley, que seguimos con un 110% así de máximo de deuda que podríamos tener. Por lo tanto, no es el presupuesto, desde luego, que nos gustaría hacer, puesto que hay que afrontar pues, algunos pagos que tenemos que asumir de tiempo atrás. También no es el presupuesto que nos gustaría, porque nos gustaría recibir subvenciones que creemos necesarias para nuestro municipio, pero sí que es el presupuesto que, con la previsión de ingresos que vamos a tener y con las necesidades que tiene el Ayuntamiento, muchos de los cuales son gastos contados, es decir, empleados, iluminación, etcétera, etcétera, es una partida muy importante que no tiene margen, es decir, que hay que afrontarla y punto. Y intentaremos sacar esos recursos que hemos dicho para las inversiones, y sobre todo intentaremos, porque no solamente el Ayuntamiento, o no solamente un pueblo se hace de las inversiones, sino que un pueblo se hace día a día manteniendo y cuidando las necesidades de los vecinos. Por lo tanto, con este presupuesto esperamos que este próximo año podamos afrontar, o este año que estamos, podamos afrontar pues, todas esas necesidades dentro de la precariedad en que nos movemos las administraciones últimamente. Bien, pues ¿alguno quiere decir algo? Votamos, y como proponemos el presupuesto nosotros, pues estamos todos a favor de la aprobación. Bien, pues antes de terminar, me gustaría repetir un poco la situación hoy creada por la no asistencia de los concejales del Partido Popular y dejar, bueno, pues esas cuestiones claras. Creemos que ha sido un error, porque manifiestan que hasta el día 28, es decir, este lunes, no se les había puesto a su disposición la documentación, cuando en realidad había sido una semana antes, el día 21. Por lo tanto, vamos a pensar bien y vamos a pensar que es un error. Independientemente de que el día 28, cumpliendo todos los requisitos legales de convocatoria del Pleno, e independientemente de que el día 21 se convocó la comisión informativa, a la cual está formada también por concejales del Partido Popular, independientemente de que no pudiera asistir el miembro titular de esa comisión, no recogieron la documentación ese día, ni desde ese día, y la documentación han pasado a retirarla ayer. Quiere decir que el argumento que rimen para no venir al Pleno de que solo desde el día 28 tienen la documentación no es cierto, y por lo tanto creemos que ha sido un error, una confusión o una manera de no expresarse o hablarse o contárselo la situación bueno, que se había creado. Y nada más, levantamos, si os parece, la sesión, y eso es todo.